vaya por sí automáticamente a minorar la cantidad que se exige para la renovación. Por lo tanto, podemos pensar que será difícil renovar. Para que nos hagamos la idea, tengo una autorización de residencia no lucrativa, me dura un año, llega el momento de la renovación y tengo que acreditar el 100% del IPREM. Lo acredito o no, o si no, hay una posibilidad de modificar mi autorización, presentar un contrato de trabajo y cambiarla por una autorización de residencia y trabajo. También algo complicado, como ya veremos, porque no es, bueno, yo tengo un contrato y mañana empiezo a trabajar. Hay un plazo, la subdelegación tiene que resolver, entonces no es tan fácil conseguir un contrato de trabajo en esos momentos. Pero digamos que aún así ha saltado el obstáculo. Ha conseguido renovar acreditando ese 100% del IPREM y entonces tendrá una autorización renovada por 2 años. No lucrativa, otra vez, no lucrativa. ¿Y qué pasa en esos 2 años? Que tiene que volver a renovar. Pero ya el requisito no va a ser el 100% del IPREM, sino que el 400% del IPREM. Esto seguramente mucha gente lo conoceréis. Entonces, 400% del IPREM. Esa es la cara que se le queda al chaval. Dice que me están pidiendo 2.000 euros al mes. ¿En serio? Pero si eso no lo tiene, ¿no? Digo, no, eso no lo cobra ni alguien de aquí, ¿no? En un buen puesto y con antigüedad y canosos y todos los sacramentos. Entonces, ¿qué sucede? Que no se renueva. Que no se renueva y entonces ese joven que ha podido tener, digamos, ¿no? 3 años de formación o un itinerario de 3 años, en ese momento se queda sin autorización de residencia y, bueno, pasa a una situación de irregularidad administrativa. ¿Eso qué hace? Que volvamos a empezar. Volvemos a empezar. Entonces, esa situación, aparte de ser un fuerte estresor, les va a igualar con los jóvenes que han llegado a España siendo ya mayores de edad. Es decir, les va a dejar casi una única vía de regularización. Podría hablar de otras, ¿vale? Pero me voy a centrar en las que un poco se desarrollan en el reglamento y en concreto en el arraigo social, ¿vale? Sabiendo que hay más, quiero decir, luego para el turno de preguntas. Entonces, pensemos, una persona, un joven que ha llegado aquí a España siendo mayor de edad o que siendo menor de edad y teniendo en algún momento una autorización la ha perdido, esta va a ser una de las únicas vías que tenga para regularizar su situación. Y esto seguramente lo conoceréis muchos y muchas, seguramente habréis contado más de una vez cuáles son los requisitos, ¿no? En primer lugar, acreditar haber permanecido en España de manera continuada durante 3 años. Entonces, acreditar de cualquier manera, a priori, ¿no? No es únicamente un empadronamiento lo que puede valer, pueden ser pruebas médicas, que he ido al SMUS, que he estado en el comedor, bueno, las que se nos puedan ocurrir, ¿vale? Sí que es verdad que la subdelegación, bueno, pues se fía del empadronamiento, aunque realmente no es más que un registro administrativo. Vale. Por otro lado, se requiere carecer de antecedentes penales, no solo en España, sino también en el país de origen. Por lo tanto, habrá que traer los penales, habrá que traducirlos si es que no están en castellano, habrá que legalizarlos, tendrán que venir con la apostilla de la Haya, etc. Seguramente son cosas que conocéis. Esto es un aspecto que a priori, bueno, puede parecer sencillo, pero bueno, más adelante lo mencionaré porque con el cambio, con la reforma que hubo en el 2015 del Código Penal, las faltas desaparecen, aparecen los delitos leves. Las faltas no generaban antecedentes penales y los delitos leves sí. Por lo tanto, con un antecedente penal no vas a poder regularizar tu situación. Por lo tanto, dilatamos más en el tiempo, ¿no? Yo sí, es que llevo 3 años aquí, tengo pruebas de 3 años. Ya, pero hay un antecedente penal. En tercer lugar, se requiere contar con un contrato de trabajo, que a continuación explicaré qué características tiene que tener. Y por último, se requiere que haya un informe de arraigo favorable emitido por el Gobierno vasco. Esto se puede sustituir si hay familiares residentes en el Estado español, familiares extranjeros residentes. Este informe de arraigo no es algo complicado de conseguir. Básicamente lo que hay que aportar pues, son las pruebas de llevar 3 años, ese contrato de trabajo o ese precontrato, los cursos que haya estado realizando ese joven y casi la mayoría de las veces suele ser favorable. Pero vamos a hablar del contrato de trabajo porque yo creo que es lo más complicado de conseguir de esos cuatro requisitos. El contrato de trabajo no puede ser cualquier contrato, tiene que ser un contrato de 1 año a jornada completa. Y ya a priori, pues suena fuerte. Dices, pues si
¿no? Joder, ya un año te tengo que contratar un año. Sí, así tiene que ser. Mínimo con el salario mínimo interprofesional, es decir, que la retribución no puede ser cualquiera. Y luego tampoco vale cualquier contrato. Lo veremos, ¿no? Lo hablaba con Ignacio. ¿Qué pasa con los contratos de inserción? ¿No? Podemos pensar, ¿qué empleador o empleadora puede ofrecer un contrato a un joven que no puede contratar para hoy, porque normalmente la gente necesita un trabajador para hoy, no para mañana? No, es que tampoco va a ser para mañana, va a ser para dentro de 3 o 4 meses. O igual un poco más, porque si necesito el contrato para solicitar el informe de arraigo, pido el contrato, me lo hacen, solicito el informe de arraigo, espero un poco antes de solicitar, pido la cita en extranjería, voy a extranjería, ha pasado un mes, solicito en extranjería tiene 3 meses, a veces tarda 4, ya han pasado 5, ¿no? Y el jefe o la jefa todavía está sin el trabajador. Entonces, bueno, podemos entender, bueno, las empresas de inserción pueden ser ahí un motor para que estos jóvenes puedan trabajar, es decir, un lugar, un nicho de trabajo para estos jóvenes. Pero ahí tenemos otro problema. Ya no es extranjería que te va a decir, no me vale un contrato de inserción, que sí le vale. Va a ser Lanbide, ¿no? Porque Lanbide tiene que aprobar ese contrato de inserción y entonces este joven no tiene una demanda de empleo, según Lanbide, no es un demandante de empleo. Sabéis que todos los jóvenes están dados de alta en Lanbide, pero no tienen un darde, sino que tienen un darse, son demandantes de formación, de servicios. Entonces, para Lanbide no es un demandante de empleo, por lo tanto no puede ser titular de un contrato de inserción. Y entonces ahí hemos saltado todos los obstáculos, extranjería ha estimado mi solicitud, pero no me pueden dar de alta. Por lo tanto, la autorización no entra en vigor. Quiero decir, hay gente aquí que... Esto es un poco interesante, quiero decir, luego lo volveré a mencionar, pero creo que es algo que hay que tener en cuenta. Vale, vamos a pensar que hemos conseguido esa autorización de residencia y trabajo por arraigo social, con un contrato, voy a trabajar en un bar, jornada completa, un año. ¿Qué pasa? Que también hay que renovar. Es un año, finaliza el año, ¿y qué pasa? Bueno, pues que dependiendo de los periodos de cotización que haya tenido, del tiempo que haya estado trabajando, renovaré o no. Pero, como conoceréis, ¿no? La gente que tenga un contrato de trabajo, durante ese año pueden pasar infinidad de cosas, ¿no? Que el empleador o la empleadora pues, fallezca, que me despidan, que haya un concurso de acreedores, que esté hasta las narices y me quiera ir porque me están haciendo la vida imposible, ¿no? Infinidad de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque una baja voluntaria, un despido disciplinario, puede hacer que extranjería de repente, bueno, pues un poco mirando, vamos a ver qué gente está de alta de estas que autorizamos. Vaya, este no está de alta. Propuesta de extinción. Y antes de que llegue el año, te extinguen el permiso, te lo quitan. Y entonces recurre y llega hasta el contencioso y ya pasan 2 años. Es decir, hay que tener mucho cuidado con eso también, a la hora de orientar a la gente. Bueno, es decir, el tener un contrato de un año y decir, bueno, he comprado un contrato y luego lo dejo. Y hay que tener cuidado, porque partimos de una premisa que es así de clara. Extranjería no se fía de nadie. La subdelegación piensa que todo es mentira, todo lo que se propone, todos los contratos. Y es así, parece que, pero es así. Entonces tenemos que estar siempre pues, intentando acreditar lo que no se puede acreditar. Vale. Vale, pues yo quisiera dejar unas cuantas ideas, un poco para la reflexión, quizás luego para las preguntas, o algunos aspectos que yo creo que son fundamentales o que deberían cambiar. Es decir, sé que el Gobierno vasco, ni la Diputación Foral de Vizcaya, ni los ayuntamientos tienen competencia en la ley de extranjería. Esto es algo que se tiene que regular en el Parlamento. ¿Y cómo tenemos el Parlamento como para que regule algo? Complicado, es una ley orgánica, pero si no se cambia de ahí, no sé qué podemos hacer. Bueno, quizás con los contratos de inserción algo podremos hacer, a ver si Lanbide se lo piensa, pero con la ley de extranjería que tenemos, complicado. Lo único que podemos hacer es recurrir, documentar la arbitrariedad que existe, porque existe con la misma solicitud, el mismo expediente, 2 jóvenes que han salido al mismo tiempo, uno es estimado y otro es desestimado. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno lo ha resuelto un funcionario y otro. Vamos, mi hipótesis, no lo sé. Pero eso hay que documentarlo, porque la arbitrariedad genera indefensión. Entonces, estas 5 ideas.
La solidaridad está totalmente castrada, no vale. No vale que yo quiera coger a una persona y diga, sí, yo acredito que me hago cargo de su sostenimiento. No vale. A la extranjería, la subdelegación, no le vale. Es imposible renovar, es imposible. Hay un momento en que la segunda renovación se hace imposible, por lo tanto, van a llegar las irregularidades sobrevenidas, van a llegar. ¿Qué pasa con esos contratos de inserción? ¿Por qué la ANVIE de repente nos pone el pie en la puerta, ¿no? Cuando ya hemos pasado lo más complicado normalmente, que es que la subdelegación me estime? Ese cambio de paradigma entre los delitos leves y las faltas, ¿no? No sé si habrá aquí abogados del turno de oficio, pero bueno, ojo con las conformidades. Es decir, joder, me interesa llegar a una conformidad con la Fiscalía, una condena pequeña y pasamos página. Eso genera un antecedente penal que puede dilatar muchísimo en el tiempo esa posibilidad de regularización y puede que sea un momento clave para ese joven y que luego sea tarde, ¿no? Seguro que muchos sabéis de qué hablo. Y luego, como decía, la arbitrariedad. Hay que documentarla, habrá que mandar al defensor del pueblo, que el Ararteko, aunque no tiene competencias con la subdelegación, que esté al tanto. Bueno, no sé, yo creo que por ahí pueden ir un poco nuestras tareas o, no sé, nuestra lucha por ahí. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Daniel. A continuación daremos paso a Ignacio Fariña, licenciado en Pedagogía, que lleva más de 30 años en la cooperativa Peñascal y actualmente es miembro del equipo de dirección a cargo del área de intervención social, acompañamiento y orientación. Nos va a comentar acerca de los itinerarios de inclusión que llevan a cabo mediante la formación, así como el acompañamiento que se realiza para el acceso al empleo. Cuando quieras, Ignacio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias, Daniel, por tu primera intervención, que efectivamente me has hecho spoiler, efectivamente, como estaba previsto. Comentaros al principio de mi intervención dos tesis que voy a repetir y que si no repito, mal hecho está, es que no he sabido expresarme con claridad. La primera tesis que voy a repetir mucho es que son adolescentes, es que estamos hablando de niños y adolescentes, personas humanas, y después pues, son extranjeros y tienen sus necesidades específicas. Pero en Peñascal nos gusta verles con esa foto, niños, jóvenes, adolescentes extranjeros, ¿no? La psicología evolutiva es universal, que sepamos, y si alguien no cree en la psicología evolutiva como ciencia, pues ahí tiene los derechos humanos, que puede ser también otro referente interesante, y especialmente los derechos del niño, ¿no? Vale, esa es la primera tesis. La segunda tesis es que es posible la inserción laboral. Es posible, es posible. Es verdad, y en eso me ha hecho spoiler Daniel, que todo parece un salto de vallas, que las fronteras no acaban en Ceuta o no empiezan en Ceuta, ni en Melilla, ni en Algeciras. Las fronteras las ponemos nosotros y tanto las administraciones como la sociedad pública lo que parece ser es que va poniendo fronteras alrededor de un hecho que está aquí, que no está fuera de aquí, está aquí entre nosotros, ¿no? Y esas microfronteras que vamos poniendo para que los jóvenes, las jóvenes, los adolescentes vayan accediendo a nuestra sociedad en pleno derecho, pues nos dificultan en gran medida y a veces criminalizan incluso a un colectivo que, que no tiene ninguna razón de ser. Mi primera filmina, que... ¿Cuál es? No, es el puntero. Sí. La primera aportación que quería compartir con vosotras, con vosotros, es un estudio, un informe del Ayuntamiento de Bilbao, que lo hizo la Universidad del País Vasco, que hace referencia, está orientado a las personas sin hogar en Bilbao. Ese era el motivo del estudio. Sin embargo, ante la creciente presencia de adolescentes extranjeros en las calles de Bilbao, pues el estudio sabiamente se dirigió hacia
hacia ese colectivo, ¿no? Entonces, a mí me toca hablar de itinerarios formativos, que es lo que sabemos hacer en Peñascal, y este estudio pues cita o pone en relevancia la importancia de lo que vengo a hablar, ¿vale? No es por darme notoriedad, es que vale. El inicio de un itinerario formativo se convierte en un elemento clave dentro del proceso de incorporación social, tanto a través de cursos para aprender idioma como mediante cursos de formación profesional. La participación en algún programa se convierte en una condición muy relevante para poder acceder a recursos de alojamiento, pero a su vez también aportan cierta normalidad en el quehacer cotidiano de estas personas, ofreciendo cierto sentido a la situación que vive y a la vez ocupando gran parte del tiempo diario. Vale, dicho esto, y subrayando lo que estamos percibiendo como que la participación en un proyecto educativo, en un proyecto formativo es importante porque da continuidad a un trabajo que se está haciendo, quería definir un poco la percepción que tenemos desde Peñascal de las personas que se van acercando, de los niños y adolescentes extranjeros que se van acercando a nuestra entidad. Muchas de ellas, son comunes, son a los niños y adolescentes autóctonos y autóctonas, pero creo que es bueno poner de relevancia lo que son en realidad y las necesidades que tienen. Eso es. En primer lugar, lo que notamos es que hay mucha heterogeneidad, como con los adolescentes, niños autóctonos, ¿no? Depende ahí el ámbito de procedencia, la experiencia previa, el proceso migratorio en sí. A veces es tan duro, en ocasiones es tan duro, que muchos de ellos y muchas de ellas vienen marcadas. Entonces, bueno, pues ahí hay que poner en marcha otra serie de recursos que a veces no disponemos, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Esa heterogeneidad nos hace ver que muchas veces cuando lo abordamos como colectivo con sus necesidades no es así, no es así. Hay recursos que hay que poner en marcha en algunos casos y hay recursos que hay que poner en marcha en otros casos, ¿no? Yo creo que muchas personas o muchas instituciones piensan, bueno, esto no es de mi competencia, ¿no? Que es una cosa que oímos muy a menudo en los que trabajamos en este ámbito, ¿no? Esto no es de mi competencia. Yo creo que ese problema surge muchas veces porque se considera el colectivo tan homogéneo que no se percibe a cada individuo con su propio bagaje, con su propia realidad, con su propio proceso migratorio y con su propia capacidad de responder a los retos que se le enfrentan a diario, ¿no? Entonces, si consideramos a todas estas personas como un sujeto único, ahí ya podríamos empezar a hablar de que, bueno, esto me toca a mí en parte, ¿no? Esta parte sí me toca a mí, lo otro puede que no, pero esta parte sí que me toca a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí podríamos avanzar bastante a nivel de sociedad, ¿no? Otra cosa que nos inquieta mucho y que estamos percibiendo últimamente, yo creo que ayer ya se hizo referencia a esto, es últimamente estamos percibiendo que los jóvenes, los chavales que se acercan a nosotros, chavales es nuestra forma de hablar en Peñascal, yo creo que es común entonces bueno, lo uso niños y adolescentes y voy a seguir usando esa terminología. Los chavales muchas veces no tienen un proyecto migratorio propio y esto es bastante constitutivo de las expectativas que se van materializando aquí entre nosotros, los recorridos que van haciendo, las decisiones que van tomando muchas veces a la hora de elegir una especialidad. Notas a los chavales y digo, ¿tú qué quieres? Bueno, yo quiero peluquería. Bueno, peluquería está muy bien, pero bueno, Bilbao es una ciudad pues más industrial, más de metal, ahí hay una carrera profesional. No, yo peluquería porque mi familia ha trabajado toda la vida de peluquería y en la zona donde vivo, pues ser peluquero pues es un oficio muy respetable que genera un reconocimiento social muy importante, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo vemos a diario, ¿no? Kamal, que estuvo hace poco con nosotros dándonos unas charlas, nos decía, bueno, pues en algunas zonas de Marruecos el ámbito familiar se entiende que son 4 manzanas para arriba y 4 manzanas para abajo de la casa donde vive una persona. Es decir, que no hablo solo de la familia biológica, sino bueno, de todo el entorno de clan que decíamos antes, ¿no? ¿Vale? La experiencia de escolarización también es muy heterogénea. Hay chicos, chicas que vienen con un nivel escolar muy alto, y hay chicos y chicas que vienen con
niveles escolares muy bajos y analfabetismo. No hablemos ya de, si hablamos en lo funcional, pues muchos de ellos vienen con un analfabetismo funcional bastante acusado. No hemos hecho la comparativa, habría que hacerla, sería un poco transgresor, pero habría que hacerla en cuanto a lo funcional con los chicos y chicas de aquí, que nos vienen a las formaciones. Habría que ver la comparativa. La experiencia de escolarización, además, trae consigo también otra característica de este colectivo, sobre todo de los chicos marroquíes de zonas rurales, que es la consideración. Creemos que la consideración social sobre la formación, la educación, es muy baja, muy baja. Marruecos es un país muy curioso y una de las curiosidades que tiene, que yo creo que nos va a resultar familiar, porque yo viví esto hace muchos años aquí, es que cuanto más alto era tu nivel cultural y tu nivel de estudios, más desempleo había, ¿no? Esto lo están viviendo ahora mismo en Marruecos. Una persona, quitando pues que haya universidades de élite que sí que tienen una inserción muy alta, pero la consideración social sobre la educación, sobre las posibilidades que te da la educación, es más bien baja, sobre todo en la zona rural de Marruecos, ¿no? Otra cosa de las que vemos, y que está causado precisamente por donde surge el proyecto migratorio, es el desconocimiento de procesos, desconocimiento total de la situación, ¿no? A nivel administrativo, a nivel judicial, cuesta muchísimo a veces hacerles entender cuál es su situación legal, y eso Daniel lo podrá saber, se les explica por activa y por pasiva, pero no acaban de entender, no solo por una deficiencia idiomática, de que no sepan el idioma, sino porque no son conscientes muchas veces de su propia situación, ¿no? Ellos están aquí, que es donde a veces les han enviado y a veces han venido ellos y ellas, pero no saben bandearse muy bien. Ahora, ¿cómo hago con los papeles? Tengo que renovar, pues eso, ellos hablan de curso muchas veces, hablan de papeles, pero su situación concreta es muy complejo hacérselo entender, ¿no? Y luego pues hay una cuestión que les motiva mucho en lo formativo, que es que el acceso, como ha explicado Daniel, el acceso a la regularización muchas veces viene por la obtención de un permiso de trabajo o mediante una oferta de trabajo. Entonces, ahí van muy enfocados y es donde ven, yo creo, que el interés por estar, por ejemplo, en procesos como el de Peñascal o el de ATSIS o de la Escuela de Charcoaga. Pues hay entidades que nos hemos dedicado a esto durante mucho tiempo, y el interés que los jóvenes, los chavales extranjeros, como residen en una inserción rápida, pues coinciden un poco con la misión que tenemos, ¿no? Y luego hay otra característica muy peculiar de los jóvenes extranjeros, es la adolescencia, que es, quiero remarcarla otra vez, porque es algo esencial. Yo creo que tenemos que empezar a verles como niños y adolescentes extranjeros, y pues esas son las características que vemos. Lo he apagado, lo he conseguido. Gracias, Dani. Luego te pago un café. La oferta educativa que tenemos, en esa tesis de que son adolescentes, tenemos que hacer una reflexión. O sea, los recursos educativos que tenemos en la sociedad vasca en el siglo XXI son buenos, son amplios, son integrales, igual a veces no es cuestión de inventarnos nuevos procesos, sino hay que dimensionar los procesos conforme a las realidades que se nos van acercando, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de oferta educativa, la oferta educativa en Euskadi está muy bien planteada. Es la que hay y tiene una misión, y me consta que tiene esa visión de dar cabida a todas las personas. Pues que se produzca eso. Es decir, ¿por qué un chico o una chica que viene con 17 años no puede ir a la ESO? ¿Por qué? No es la enseñanza obligatoria, pero su lugar es con los chicos y chicas de su edad, ¿no? Aprendiendo la dinámica habitual de colegio, de currículum de la educación secundaria obligatoria. ¿Hay dificultades idiomáticas? Claro que sí, pero para eso está la escuela. ¿Por qué una organización que me dedico a la formación profesional, tengo que estar enseñando castellano a los jóvenes, ¿no? Porque eso ya lo tenían que venir de la escuela, ¿no? Esas son las preguntas que a veces nos hacemos, ¿no? La educación primaria y secundaria, ¿por qué no son accesibles? ¿Por qué los jóvenes, los chicos,
niños, etcétera, no acceden. Cuando son menores de 16 años, claro que acceden, pero y después un chico de 17, 18 años no tiene sitio dentro de la escuela vasca. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Qué le pasa ahí? ¿No? Esto hace, en ese esquema de sistema escolar vasco, pues, bien pensado, bien redactado, estable, etcétera, que siempre pensemos en estos jóvenes con un recorrido único. A veces es por su demanda, claro que sí, porque buscan un acceso rápido al empleo, pero a veces estamos dejando de lado unas capacidades y un posible recorrido como persona y una aportación a la sociedad acogedora que habría que pensar, Hace un año, 2 años, yo creo que fue, vinieron muchos chicos, chicas con experiencia universitaria en Marruecos, ¿no? De la zona de Rachidia, etcétera. ¿Por qué esos chicos empiezan a hacer soldador? Pues no tienen cabida en otro marco, no se les puede apoyar de otra forma para que sigan su recorrido profesional, ¿no? Eso es la cuestión que hacemos. Y luego hay un problema en el aprendizaje del idioma, que eso yo creo que coincidiremos todos, que cuesta un montón. Los ámbitos, ¿cómo se aprende el idioma? Pues practicándolo. Y los ámbitos de práctica del idioma en el que luego van a trabajar o se van a desenvolver, son muy reducidos, ¿no? Ahí llevamos en Peñascal desde hace tiempo intentando crear lo que aprendimos cuando íbamos a Euskaltegi, ¿no? Verbalagun, ¿no? Pues tener una persona con la que practicar para ir mejorando, para ir aprendiendo, etcétera. Bueno, pues esto se nos hace muy complejo, son ámbitos muy complejos, de todo lo que implique poner en relación a los jóvenes con la sociedad. Me avisan que me estoy... En cuanto a la formación profesional, hay un recorrido bien claro, bien establecido, formación profesional básica hasta grado superior, y lo que esperábamos, presencia masiva de jóvenes en la formación profesional básica, que es nivel de cualificación 1. Nivel de cualificación 1 es que significa que cuando venga la siguiente crisis, que parece al caer, dicen los entendidos, todos los de nivel 1 van a salir escopeteados del sistema laboral, digamos, ¿no? Por eso en Peñascal apostamos siempre por llegar al 2, que es un nivel de oficialía, que es ya una carrera profesional a través de experiencias de empleo, a través de cursos, a través de Lanbide, etcétera, pero siempre a niveles 2, ¿no? Y en cuanto a la educación no formal, pues ahí está la oferta de Lanbide, la oferta con su oferta de formación complementaria, certificados de profesionalidad. Lanbide el año pasado sacó un programa para jóvenes de 16 a 25 años, que en ese momento que había una gran demanda de formación, se aprovechó para que muchos jóvenes de centros de menores y que habían salido ya de los centros de menores pudieran acceder a la formación. Y bueno, pues además hay unas convocatorias de proyectos singulares, etcétera. Bueno, hay toda una oferta de formación en marcha. El itinerario que hacemos nosotros en Peñascal parece que es lineal, pero es mentira, no es lineal. Esto hay que pensarlo como piezas de un puzzle que se va construyendo poco a poco, ¿no? Cada persona va utilizando las piezas del puzzle que se necesita y otra persona puede utilizar otras piezas del puzzle completamente diferentes, ¿no? Se empieza desde muy jóvenes con los proyectos de escolarización complementaria y la experiencia que tenemos en Sarricue, que es prelaboral, es decir, que se trabaja mucho más lo afectivo, el idioma, en el caso de que sean extranjeros, etcétera. Y luego ya hay una formación que es más cualificante, ¿no? Que empieza con los niveles 1, la formación profesional básica, en el caso de la enseñanza reglada, o Berriro Bueltan, que es como hemos bautizado los programas de Lanbide para jóvenes, lo hemos bautizado así dentro de Peñascal, o los proyectos singulares que tienen una cualificación de nivel 1. Eso lo que intentamos es que no saquen los chavales un título para ponerlo en un marco, o sea que esa titulación a veces es lo de menos, o sea, lo importante es tener un itinerario, ir completando un itinerario poco a poco que nos lleva hacia el empleo, pero considerando el empleo como algo dinámico, que es lo que nos toca vivir ahora mismo, o sea que no hay un empleo para siempre, hay un empleo que va y que viene y que mientras tanto hay periodos de formación y hay que volver a formarse, ¿no? Para nosotros, de cara a la regularización, que comentaba Daniel, son muy importantes las experiencias en empresas, eso es lo importante. Nosotros no hay un periodo de prácticas en empresas, el periodo de prácticas empieza cuando empiezan a formarse los
los chavales en los talleres, ¿no? Y ahí intentamos acercarles a la realidad laboral que se van a ir encontrando poco a poco. Y luego sí que hay un periodo de prácticas reales en empresa. ¿Vale? Es vital poner en relación al joven o a la persona con el empleador. Para nosotros es vital, no solo como fuente de contratación,